Hola, bienvenidos queridos hermanos, una vez más a su estudio bíblico. El día de hoy estaremos estudiando la parte 2, la segunda parte de los gigantes Nefilim. Suscríbase al canal Jesús Viene Ya para que recibas todos los fines de semana estudios bíblicos. El día de hoy estaremos estudiando el libro del Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4, los gigantes Nefilim. Antes de empezar con el estudio, hagamos una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día. También te pedimos, Señor, en este momento, danos sabiduría y entendimiento para conocer de tu palabra en lo más profundo que se pueda, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos, Señor, que en este momento nos abras los oídos espirituales, Señor. Y te pedimos, Señor, que para poder escuchar las personas que nos están escuchando en este momento y nuestros queridos hermanos entiendan que para poder entender tu santa palabra tenemos que ser con la humildad. Danos, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento, conocimiento de tu palabra y también el discernimiento para poder distinguir entre el bien y el mal. Si en este momento hay toda clase de espíritus inmundos en nuestro alrededor, espíritus de las tinieblas, los reprendemos y los echamos fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a hacer un pequeño recuento sobre el estudio pasado. Nosotros hicimos una introducción sobre la cuestión del libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, sobre que Dios habló de una profecía, que ahí él hace la profecía, ¿sí? Y comienza a profetizar Dios sobre las simientes. Amén. También estudiamos lo que fue segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, que la Biblia no es de interpretación privada. Y también el recuento sobre los ángeles caídos. Las personas que nos escuchan en este momento, si no entienden, porque hasta ahorita van a escuchar el estudio, ¿quiénes son los ángeles caídos? Son los hijos de Dios que aparecen en capítulo 6 del Génesis, versículo 2. También estuvimos estudiando lo que fue la manipulación genética del ADN, o sea que los ángeles se mezclaron con las mujeres y así nacieron gigantes. También explicamos lo que fue la misión que tuvo Satanás y lo está haciendo también en este momento. ¿Cuántas veces quiso Satanás dañar la genética? En lo pasado, ¿sí? Satanás quiso dañar la genética para que no naciera el Mesías, para que no llegara ¿a dónde? Al planeta Tierra, a la Tierra. Y también estudiamos lo que fue la multiplicación del hombre, que fue en capítulo 6 del Génesis, versículo 1. Amén. Amén. Bueno, Señor, queridos hermanos, una vez más pedimos toda humildad para poder escuchar el estudio. También pedimos la colaboración de ustedes. Yo traje como una pequeña historia, porque hay personas en todo el mundo, vuelvo y repito, hay personas de todo el mundo que piensan que los gigantes no existieron. Ellos dicen que fue una mitología. Ellos piensan que fue una historia. Pero entonces vamos a leer esa historia, ¿sí? Vamos a leer esa historia y vamos a basarnos en esa cuestión. Amén. Amén. En la historia de los gigantes existió en la mitología griega, también en la mitología germana, en la cultura japonesa, en los sumerios, en la mitología persa, en los pueblos escandinavos,
o sea, los vikingos. En la India, también en los Estados americanos o los indios americanos. En México, también estuvieron en la mitología inca. Y también, lo más primordial aquí también, es la antigua Babilonia. Pero lo más primordial de la palabra de Dios es que ahí nos revela nuestro Dios que el pueblo de Israel peleó contra naciones de gigantes, que hacía parte de la nación de Canaán. Amén. Amén. O sea, estamos pasando como un barniz, ¿sí? Para entender que los gigantes existieron en un tiempo pasado. Amén. Amén. La pregunta, ¿esas personas por qué se llamaban titanes? Estamos hablando de la mitología griega. Se llamaban titanes era por su tamaño gran, o sea, gigantesco, y eran dioses olímpicos. Los titanes era una mitología griega, o sea, eso es lo que dice pues Wikipedia, ¿sí? Dice Google, eran de la mitología griega. Los titanes eran una raza de gigantes poderosos que eran dioses que gobernaron durante la legendaria Edad Dorada, ¿sí? Los titanes fueron 12 desde su primera aparición literaria. Estamos hablando que eso fue escrito, ¿sí? En literatura. Los 12 titanes de la primera generación, ¿cuál generación? La primera. Fueron liderados por el más joven llamado Cronos, tiempo, quien derrotó a su padre Urano, cielo, a instancias de su madre Gea, tierra. Posteriormente los titanes engendraron una segunda generación. Una segunda generación. La mayor parte de los titanes terminaron por ser encarcelados en el Tártaro, región más profunda del inframundo. Aquí nos mencionan unas clases de titanes, ¿sí? Con sus nombres. Estaba Océano, Crío, Hiperión, Yapeto, Prometeo, Cronos. Pero queridos hermanos, aquí me llama mucho más la atención es cuando mencionan a Prometeo. Porque Prometeo en el griego significa Prometeo, que significa en español perversión. Pero esa perversión se basa de la sabiduría, del pensamiento, de la educación, que eso significa el que piensa con anticipación. O sea que eso quiere decir que ese Prometeo tenía una sabiduría de las tinieblas. Era una sabiduría que no era de Dios. Es importante aclarar eso, queridos hermanos. Y aquí dice que Prometeo, como introductor del fuego e inventor del sacrificio, vuelvo y reintegro esa palabra, inventor del sacrificio, Prometeo es considerado el titán protector de la civilización humana. Prometeo es un titán amigo de los mortales, honrado por robar el fuego de los dioses, darlo a los hombres para su uso y posteriormente ser castigado por Zeus, por este motivo. ¿Qué nos quiere tratar de decir aquí en esta historia? Que Prometeo le robó a un dios llamado Zeus una antorcha, una especie de luz. Y por esa luz, él fue y se la dio ¿a quiénes? A los mortales, o sea, a los hombres. Aquí no está tratando pues, de especificar aquí en esta historia
¿sí? Que él le robó esa luz al Dios y se la reveló a los hombres. ¿Qué dice la Biblia al respecto sobre esta historia? No olvidemos que esto es una mitología. Pero yo vuelvo y reitero, queridos hermanos, en un tiempo antiguo existieron gigantes. No gigantes de 3 metros, no eran gigantes de 2 metros con 75. Eran gigantes de 4, 5 en adelante de estatura. ¿Qué dice la Biblia sobre los gigantes? Tenemos un libro que es muy importante, que es un libro apócrifo, que se llama el libro de Jacer. Amén. En el libro de Jacer, capítulo 4, versículo, página 17, dice así el libro de Jacer: y sus jueces y regidores, estos son llamados vigilantes, y fueron a las hijas de los hombres, y tomaron las esposas de sus esposos por la fuerza, de acuerdo por su escogencia. Y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar a Yahweh. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Aquí nos está, pues, dando a entender el libro de Jacer que esos ángeles dieron una sabiduría a los seres humanos, y por esta sabiduría el hombre siguió corrompiéndose cada día más, cada día más, cada día más. Amén. Amén. Yo quiero, queridos hermanos, que ustedes me acompañen al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 1. Vamos a volver a hacer este estudio, como nosotros tuvimos el estudio pasado, hablamos un poquito de este capítulo, pero vamos a volverlo a estudiarlo lo más profundo que podamos por medio del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 6 de Génesis, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí lo más importante para poder entender el estudio de los gigantes, es importante que en un tiempo pasado, o sea, antiguo, el hombre comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y por medio de esa multiplicación de los hombres, cada día más se estaba incrementando la maldad. Al ver esto, los hijos de Dios, ¿sí?, que se llaman Benei Elohim en el hebreo, que son ángeles caídos, aquí en el versículo 2 nos está revelando, ¿sí?, que ellos vieron las hijas de los hombres y se atrayeron por ellas, fueron hermosas para ellos, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y la pregunta es, que le vamos a hacer ahorita a nuestros hermanos y a los que nos están escuchando en este momento: ¿será que los ángeles
se materializaron? ¿Será que los ángeles eran espíritus? ¿Será que los ángeles eran, por decirlo, fantasmas, como personas piensan que existen fantasmas? ¿Será que los ángeles crearon una apariencia de hombre para poder llegar allá a donde estaban esas mujeres hermosas? ¿Qué nos está diciendo la Biblia al respecto sobre esto? Es importante entender la palabra de Dios. Para poder entender la palabra de Dios, tenemos que tener la humildad. Porque nosotros tenemos soberbia, ¿sí? Tenemos toda clase de cosas de ego. No podemos entender la palabra de Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos resalta que tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Cómo escudriñarlas? Con humildad, ¿sí? Pero para poder entender la palabra de Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, para así nosotros poder entender la palabra. Amén. Amén. Aquí, hermanos, acompáñame al libro del Génesis, capítulo 18. Rápidamente, por favor. Génesis, capítulo 18. Amén. Versículo del 1 al 8. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Génesis 18, capítulo del 1 al 8. Después le apareció Jehová. ¿A quién le apareció Jehová? A Abraham. Amén. Después le apareció Jehová en el Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan. Y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo de rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Amén. Amén. Aquí nos está resaltando o nos está revelando Dios que él se le apareció a Abraham y se le apareció en el versículo 2, o sea, en el versículo 1 apareció en Sinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda. ¿De quién? De Abraham. Y alzó sus ojos Abraham y miró que 3 varones, o sea que eran hombres, eran varones. Inmediatamente ahí Abraham se postró en tierra, o sea, él los veía. Y no tan solo eso, Abraham reconoció que era Jesucristo. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso. Y dijo: Señor, ahora he llegado gracia en tus ojos, te ruego que no pase de tu siervo. Inmediatamente, ¿qué hizo Abraham? Un poco de agua
y iba a lavar los pies de ellos. O sea que se veían, eran varones. Amén. No tan solo eso, ellos comieron. O sea que el Espíritu Santo nos está revelando aquí que nosotros cuando muramos vamos a tener unos cuerpos glorificados, donde nosotros también vamos ¿a qué? A comer. ¿Vamos a qué? A caminar. Nos van a ver. Pero es importante entender esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es como una especie que le estoy dando a entender a ustedes qué fue lo que hicieron los ángeles caídos. O sea que los ángeles caídos se materializaron y se vieron varones. Eran varones. Amén. Lo importante de este estudio es que para que entiendan, queridos hermanos, que esos ángeles caídos eran varones. Ellos se materializaron, se hicieron ver como hombres y se le presentaron a las mujeres. Y así tuvieron relación sexual, porque tenemos que decir la verdad, tuvieron relación sexual y a través del tiempo nacieron gigantes. Lo importante de la palabra de Dios, queridos hermanos, es que en Génesis capítulo 6, versículo 2, hay una palabra que me reveló, la revelación del Espíritu Santo, es la palabra escogió. Esa palabra escogió que hicieron los ángeles caídos con las mujeres, ¿sí? Porque ellos escogieron entre todas, ¿sí? Esa palabra escogió en el hebreo significa bajar, que significa en el español seleccionar. Ellos seleccionaron las mujeres, diciendo, esta para mí, esta no. Esta para mí, esta sí me gusta, esta para mí. Amén. Pero esa palabra escogió viene de la raíz llamada hamat, que significa sentido, desear o tener placer en algo. O sea que ellos tuvieron placer, tuvieron ese sentido de deseo y por eso escogieron a las mujeres. Amén. Amén. Lo importante aquí en esta palabra también, en el versículo 4, la palabra gigantes ya la vamos a estudiar. Solamente necesito que ustedes entiendan dónde estaban esos gigantes, ¿sí? ¿Dónde estaban esos hijos de Dios? En el versículo 4 también la palabra tierra. Esa palabra tierra en el hebreo significa eretz, tierra seca en el español, pero también hace referencia en español mundo. O sea que los ángeles caídos no tan solo estaban en ese lugar, ¿sí? Estaban de pronto en ese lugar, pero los gigantes estaban en todo el mundo. Por eso la historia de la mitología griega es que hubieron dioses griegos, no tan solo dioses griegos. Habían en Germania, en Alemania, en Japón, ¿sí? En Irak, en India, en los Estados Unidos de Norteamérica, en México, ¿sí? En Latinoamérica, en Babilonia. O sea que todos esos gigantes no tan solo estaban en ese lugar, habían gigantes casi en todo el mundo, porque aquí la palabra de Dios nos está revelando que la palabra tierra en el español significa mundo. Amén. Amén. Es importante también recalcar en el versículo 4, yo voy a leer el versículo, habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Y se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea que la palabra engendrar es la palabra en el hebreo yalat, que significa parir, mostrar linaje.
O sea que ellos o los ángeles caídos tuvieron la relación sexual con esas mujeres y esas mujeres parieron gigantes y un linaje diferente a la de los hombres. Ahora la pregunta, ¿ese linaje de quién era? De Satanás. Que Dios lo reprenda. Amén. Amén. También tenemos que entender que la palabra valientes, ¿sí? Tenemos que tener, ya hablamos, ya ahorita vamos a hablar sobre la palabra gigantes. La palabra que estos fueron los valientes, la palabra valientes, en el hebreo significa gibor, pero también hace parte de otra palabra que se llama giborín, porque es plural, son varios, que significa en el español guerreros, tiranos, fuertes. O sea que esos hombres que eran gigantes, porque eran gigantes de alta estatura, eran guerreros y eran tiranos para los hombres. Amén. Ahí en el versículo 4, antigüedad. Esa palabra antigüedad en el hebreo significa olam. La palabra olam tiene muchos significados. O sea, en pocas palabras, todas las palabras del hebreo tienen muchísimos significados. Antigüedad en el hebreo significa olam. En el español, largo tiempo en la antigüedad. Un periodo. Nos está revelando el Espíritu Santo aquí en este versículo que esos gigantes engendraron, parieron hijos, ¿sí? Por medio de las mujeres y nacieron valientes, ¿sí? Hombres fuertes, tiranos, ¿sí? Y también nos está revelando que esa antigüedad es largo tiempo. Y la pregunta que le voy a decir a ustedes, ¿cuánto duró el tiempo de los gigantes? 1000 años. 1000 años duró los gigantes cuando comenzaron, ¿sí? Desde el principio. O sea, ellos tuvieron un reinado de 1000 años. Imagínense todas las guerras que tuvieron también el pueblo de Israel. Por eso es que Dios destruyó también el planeta. O sea, mandó o envió el diluvio. Entonces, también era para el hombre, se dejó guiarse por los ángeles caídos, ¿sí? Y también por esa maldad de los hombres y también por esa genética que habían creado Satanás. Amén. Amén. Es importante, señores, queridos hermanos, señores y señoras que nos escuchan, que en el versículo 4 habían gigantes en la tierra. Nos está revelando la palabra de Dios que sí habían gigantes en la tierra en aquellos días. También tenemos que entender que en la mitología griega nos está afirmando de que ellos tuvieron una generación primera. ¿Sí? Habían gigantes en la tierra en aquellos días, pero tenemos que entender que en esa primera generación no estaba el imperio griego, ¿sí? Y también habían después. Amén. O sea que hubieron gigantes en aquellos días y también después de ¿qué? Del diluvio. Amén. Amén. Bueno, es importante entender todas estas cosas, queridos hermanos, también para los oyentes que nos escuchan, ¿sí? Entender que en un tiempo antiguo hubieron gigantes, no tan solo en el lugar de Israel, ¿sí? No tan solo en ese lugar, hubieron gigantes en todo el continente, en todos los continentes, en todo el mundo. Amén. Amén. Ahora la pregunta que yo le hago a ustedes, queridos hermanos, es
¿quiénes fueron los Nefilim? ¿O quiénes fueron los gigantes? Ya vamos a entender quiénes eran esos tipos de creaciones, ¿sí? De manipulación genética, ¿sí? Porque la misión de Satanás era corromper lo perfecto de Dios. Apúntelo. Dar crecimiento a su propio reino. Formar un ejército más grande que el de Dios. Manipular la genética. Ahora la pregunta, ¿será que en estos días, o sea, en este año 2018, eso ha pasado desde muchos años atrás, se sigue continuando la mezcla entre seres caídos con mujeres? Claro que sí, sino que eso no lo muestran a la opinión pública. Y las personas que están en el mundo ahorita en este momento dirán, ah, no, eso es ciencia ficción. Pero por eso nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, nuestro Señor Jesucristo, vino hace 2000 años, bajó del tercer cielo, del trono él, ¿sí? Entró en el vientre de María por medio del Espíritu Santo, se hizo un hombre, ¿sí? Tuvo un proceso para volverse a ser otra vez hombre y traer la verdad al planeta Tierra. Y por eso nuestro Señor Jesucristo dio la vida por ti, dio la vida por mí, dio la vida por nosotros que estamos aquí, para que tú tuvieras una segunda oportunidad y estar con Él en el paraíso o en el reino de Él que está en el tercer cielo. Solamente yo te pido, arrepiéntate, pida perdón por tus pecados. Nunca es tarde, pero no lo pienses. Jesucristo te ama, Él es Dios y Él vino a salvarte a ti. Y por eso Él murió en una cruz. Y Él ahorita te está esperando que tú le abres tu corazón, ¿sí? Y cuando tú abras tu corazón, tú entenderás las cosas de Dios. Porque las personas piensan que todo lo que dice en la Biblia en cuestiones, no, es que Dios mató familias, es que Dios mató niños, Dios destruyó tal cosa. Eso no es Dios de amor. Pero ustedes no entienden porque no han leído la palabra de Dios. Yo los invito a que nos escuchen a nosotros, que por medio de estos estudios vamos a entender quién es Dios para con nosotros, quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es el reino de las tinieblas, porque hoy continúa la mezcla de seres caídos con mujeres, incursiones de seres extraterrestres, o sea, los avances de las tinieblas en la manipulación del ADN. Amén. Y solamente te pido, busque de Jesucristo. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, queridos hermanos, es importante también recalcar la pregunta que le hago a ustedes: ¿quiénes son o quiénes fueron los Nefilim? Amén. Amén. Los Nefilim eran hombres de gran estatura. Fueron los hijos de los ángeles caídos. O sea, los hijos de Dios que aparecen en el versículo 2 del capítulo 6 del Génesis. Se entiende que no eran divinos. Y en la mitología griega dicen que ellos eran dioses, sino que hipotéticamente eran hombres magníficos, eran grandes, temerosos ante los hombres, eran poderosos. Hay más información en el libro de Enoc sobre estos gigantes. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Los Nefilim fueron una mezcla de ángeles con la raza humana de la raza humana
pervirtiendo el genoma humano, o sea, el ADN, alterándolo, y así nacieron gigantes. O sea que nacieron hombres híbridos. Escuchen muy bien, hombres híbridos que no podían reproducirse, porque no era creación de Dios. Amén. No podían reproducirse porque no era creación de Dios. Los gobiernos del mundo han ocultado y han eliminado evidencias como fotografías, videos, pruebas arqueológicas, ¿sí? Deshaciéndose de todas estas cosas, de todo esto, para que la humanidad no crea que existieron. Pero tenemos la prueba más importante, donde nos dicen todas estas cosas, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Es importante también entender ya que por eso nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, versículo 37, Él habla de casándose y dándose en casamiento. Amén. Si quieren me acompañan rápidamente, ya que va a tener unos pocos minutos. Mateo 24, versículo 37. Me dicen amén cuando lo tengan. Mateo 24, como mueven esas hojas. Amén. Mateo 24, versículo 37. Amén. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está revelando o nos está diciendo a nosotros a través del Espíritu Santo que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Esa palabra es importante. Casándose y dando en casamiento nos está revelando nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto significa que ni los querubines, ni los serafines, ni los arcángeles, ni los ángeles, ni las criaturas creadas por Dios no podían reproducirse. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Dios directamente. Porque ellos viven directamente y eternamente con Dios. Eso quiere decir que ellos, o sea, los ángeles, no pueden tener relaciones sexuales. Amén. Gracias por haber compartido con nosotros. Suscríbase a tu canal y conozca la verdad por medio de la Biblia, que es la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta santa palabra que tú nos has dejado, Señor. Gracias, Señor, por revelarnos todas estas cosas y entender así, Señor, quién es el enemigo que está en nuestras vidas. No es el hombre, no es la sangre, sino que son criaturas espirituales, donde nosotros, por medio de tu palabra, entendemos que esos ángeles caídos se pueden materializar, Señor. Que esos ángeles caídos se pueden transformar en hombres. Es importante, Señor, gracias, Señor, por darnos esa revelación. Hay personas que de pronto nos están escuchando y pensarán que es una fantasía. Pensarán que es como ciencia ficción, pero no es así. Es la realidad. Por eso Cristo vino hace 2000 años a salvarte a ti. No lo dudes más. Gracias, Señor. Y también te pedimos por todas esas familias de todo el mundo, por esas hombres y mujeres que están buscando de ti y no te han buscado, no te han hallado, porque están en caminos equivocados. Te pedimos, Señor, por todas las naciones del mundo. Te pedimos también por esos hermanos que estuvieron en tu luz y ya están en las tinieblas. Te pedimos por esas familias que quieren que los hogares sean totalmente recuperados. Te pedimos, Señor,
por esas familias, hombres y mujeres que se cambiaron de género. Señor, tenga misericordia de este planeta, porque tarde o temprano tú ya nos revelaste en tu palabra que tú vas a venir y ya está a las puertas. Gracias, Señor, porque estos mensajes es para la gloria y honra tuya. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.